Para poder entender muy bien esta celebración de hoy de la presentación del Señor y qué fue lo que los padres de Jesús hicieron con él en el templo, yo necesito contextualizarlos a ustedes un poquitico de manera histórica. Y quiero que retrocedamos muchos años antes, tal vez 1500 años antes de la venida de Jesús. Estoy hablando de la época de Abraham. El origen de Abraham. Abraham había nacido en un pueblo llamado Ur de Caldea. Cuando Abraham nació en una familia pagana, una familia que adoraba los astros, el sol, la luna, las estrellas, las fuerzas de la naturaleza. Cuando Abraham se hace adulto y tiene unos 75 años de edad, es decir, Abraham había vivido prácticamente toda su vida de una manera pagana, sin conocer a Dios. Cuando Abraham es un hombre de 75 años, el Señor se le revela y le dice: yo soy el único Dios vivo y verdadero. No existe ningún otro Dios fuera de mí. Y entonces el Señor le hace a Abraham una promesa. Para mostrarte que yo soy el Dios verdadero, los hijos que la naturaleza no te ha dado, los hijos que los dioses no te han dado, te lo voy a dar yo. Ese va a ser el signo y el sello de que soy el Dios verdadero. Te voy a hacer papá a tu edad. Cuando Abraham finalmente tiene su hijo, como Abraham había nacido en una familia pagana, donde la costumbre era que cuando los hijos primogénitos nacieran, eran sacrificados a los dioses. En ese contexto cultural fue donde Abraham se crió. Es decir, la costumbre era que en esa cultura, cuando una pareja de esposos tenía un hijo, lo degollaba y lo sacrificaba a los dioses, pidiéndole prosperidad y que pudieran de ahí en adelante tener muchos más hijos. Pero sacrificaban siempre el primero, el primogénito. Por eso cuando nace Isaac, el hijo de Abraham, lo primero que a Abraham se le ocurre es: a este Dios también hay que sacrificarle al hijo. Por eso cuando Abraham sube la montaña para sacrificar a Isaac, lo hace con esa mentalidad que todavía tenía rezagos de paganismo. Y Abraham dice: pues si a los dioses que yo le servía antes tenía que sacrificarle a mi hijo, si yo quiero tener más hijos fuera de Isaac, entonces voy a sacrificarle a este Dios también mi hijo. Ese es el origen del sacrificio de Isaac. Pero entonces el Señor Dios le dice: mira, tú no tienes que sacrificarme a mí ningún hijo. Y a partir de este momento queda prohibido terminantemente el sacrificio humano para agradarme a mí. Contigo, mi pueblo no podrá sacrificar nunca ningún hijo. Pero si ustedes lo que quieren es mostrar su gratitud por el hijo que tienen, preséntenmelo. Y en vez de sacrificar el hijo, reemplácenlo por una res, por un novillo, por un cordero. Y si la familia es pobre, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Por eso, cuando Jesús es presentado en el templo, era el rito judío mediante el cual los hijos primogénitos eran presentados delante de Dios. Pero como los hijos no se podían sacrificar, se reemplazaba. Por eso dice el texto de hoy: cuando llegó el tiempo de la purificación, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo a lo escrito de la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, el signo de que el hijo es consagrado a Dios, presentar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Las 2 tórtolas para las familias pobres, el cordero para las familias ricas, el novillo para las familias más ricas, era el signo de que el hijo había sido
consagrado. Cuando nosotros hoy hacemos presentación de nuestros hijos, que de pronto alguno de ustedes tiene un hijo, tiene 30, 40 días, lo trae a la iglesia, dice: Padre, queremos presentar nuestro hijo a Dios. Lo que está haciendo es una remembranza de esa presentación de Jesús. Pero ojo, que en el caso nuestro, cuando presentamos nuestros hijos al Señor, debe haber siempre un reemplazo de la oblación. Porque ciertamente el niño ustedes no lo presentan para sacrificarlo. Ustedes no presentan 2 tórtolas o 2 pichones de paloma o una res. Ustedes no dicen: Padre, vea, como hoy presentamos al niño, le vamos a dejar aquí este cordero en reemplazo de nuestro niño. Mire a ver qué hace con él. Siempre es bueno pensar, cuando se hace esa presentación, qué es lo que nosotros vamos a dejar en reemplazo. No es venir, presentar el niño, que el niño reciba la bendición de Dios de mano del sacerdote e irnos para la casa. Es bueno pensar la oblación en reemplazo de mi hijo, ¿cuál va a ser? Toda historia religiosa, espiritual, de fe, empieza con una presentación. Toda. Independientemente de lo que sea. Si ustedes miran el libro del Génesis, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Dice la Sagrada Escritura que Abel era pastor y que Caín era agricultor. Y que cuando Caín tuvo la primera cosecha de su siembra, presentó las primicias, como se presenta la primicia de los hijos, la presentó delante de Dios. Y cuando Abel tuvo el primer parto de sus ovejas, presentó la primera ovejita en sacrificio a Dios como un signo de gratitud. Cuando uno presenta a Dios algo, el fruto de su trabajo, el fruto de su cosecha, el fruto de su vientre, siempre tiene que pensar que lo mejor que nosotros le presentamos a Dios, que lo que nosotros le presentamos a Dios, siempre tiene que ser lo mejor. Por eso cuando uno presenta a Dios su hijo, le está diciendo al Señor: lo más preciado de mi corazón, lo que siempre he amado, lo que siempre he querido, vengo a presentártelo y a consagrarlo para que tú puedas cumplir en él tu voluntad. Cuando nosotros presentamos el fruto de nuestro trabajo, le estamos diciendo al Señor: te damos gracias porque tú has hecho mi vida laboral fecunda. Te damos gracias porque tú has hecho mi vientre fecundo. Te damos gracias porque tú has hecho nuestra familia fecunda. Toda presentación, toda oblación siempre tiene que ejercerse en la calidad de que Dios, que nos ha dado todo, Dios lo merece todo. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando Caín presentó su ofrenda, la ofrenda de Caín no fue agradable a los ojos de Dios. La ofrenda de Abel sí. La pregunta que uno puede hacerse es: ¿por qué hay una ofrenda que puede no ser agradable y una ofrenda que sí puede ser agradable? Porque hay ofrendas tacañas. Porque hay ofrendas que son dadas desde lo que sobra. El sobrado. Como no tengo otro referente en este momento en la cabeza, quienes conocen la cultura del eje cafetero, saben que siempre la primera cosecha del café, que es el café selecto, el mucho más bonito, el rojito, ese es normalmente el café que se exporta. Pero hay otro café que queda al final, que llaman los campesinos pasilla, la pasilla del café, que es el café de mala calidad. Entonces uno, utilizando esa figura, puede pensar en 2 cosas. ¿Qué es lo que yo le ofrezco al Señor? ¿Lo mejor o la pasilla? ¿Lo mejor de mi vida o lo que sobró de mi vida?
El que vive presentándole al Señor lo que sobra de su vida, no puede esperar a que su vida sea bendecida. Porque hay ofrendas que no son agradables a los ojos de Dios. Y Dios la conoce. Dios sabe cuando hay una ofrenda que le desagrada. Porque conoce el corazón del donante. Sabe que la persona que lo está donando no lo está haciendo con generosidad y que se ha reservado lo mejor para sí mismo y que ha pretendido darle a él la sobra. Por eso esta fiesta de la presentación del Señor nos enseña a nosotros una cosa muy bonita. María y José sabían, siendo padres de Jesús, sabían que Jesús no les pertenecía, que eran cuidadores de esa vida, que eran custodios de esa vida, que eran ciertamente responsables de esa vida. Pero también conocían perfectamente, en el momento en que lo presentan, de que Dios podría disponer de la vida de Jesús de la manera como Él lo tenía establecido. Por eso cuando uno presenta a un hijo, siempre tiene que ponerse a pensar en esto. Estoy dispuesto a que Dios haga en mi hijo, en mi hija, su voluntad. Y quiero hacerles una pregunta simple. Imagínense que usted un día presenta a su niño al Señor recién nacido, o a su niña. Si cuando tiene por allá 17, 18, 19 años, el Señor decidiera llamar a ese niño para ser sacerdote o a esa niña para ser religiosa, ¿a usted le gustaría? ¿Cuál sería la postura que usted asumiría si un hijo o una hija suya fuera llamada para la vida consagrada? La pregunta se las hago porque sé que hay muchos papás que se oponen rotundamente a ese tipo de vida para sus hijos. Los quieren emprendedores, empresarios, adinerados, los quieren casados, quieren que les den nietos, pero nada de cura, nada de ser monja. Y la pregunta que yo me hago entonces es, ¿por qué lo presentó a Dios? Porque si uno lo presenta a Dios, le está diciendo al Señor, cumple en este hijo tu voluntad. Si lo tienes para ser padre de familia, hazlo un buen padre de familia. Si lo tienes para la vida consagrada, hazlo un buen consagrado. Pero la presentación de un hijo a Dios es la aceptación irrevocable de la voluntad de Dios en la vida de los hijos, sabiendo que no son nuestros, que no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios y que Dios puede disponer de ellos. Por eso, cuando uno presenta un hijo, les acabo de decir que uno tiene que pensar qué es lo que va a dejar en oblación del hijo. Como el hijo no se queda en el templo, como el hijo no es sacrificado, sino que uno se lo vuelve a llevar a casa, uno tiene que pensar en el templo qué fue lo que dejó. Y entonces, cuando uno sabe qué fue lo que dejó, uno tiene la certeza de que Dios escribirá una historia maravillosa en mis hijos, independiente de cuál sea la historia que yo quisiera que ellos escribieran. Porque una es la historia que a mí me gustaría y otra cosa es la historia que Dios quiere escribir. Y tenga la certeza de que la historia que Dios escribe en la vida de sus hijos es mucho más bendecida que la historia que usted pueda planear. Cuando Dios piensa en una historia en la vida de un ser humano, es una historia para la plenitud, para la felicidad y para la santidad. Las historias que nosotros escribimos no siempre llegan a buen término, no siempre tienen final feliz. Hay muchas historias escritas por nosotros de nuestro propio puño y letra cuyo final es trágico. Por eso piense si al consagrar un hijo, al consagrar un trabajo, al consagrar un salario, al consagrar una cosecha,
Al consagrar un rebaño, al consagrar unos reses, va a permitir que Dios escriba la historia en su familia y en su trabajo. Los trabajos que son consagrados a Dios tienen un mejor final que los trabajos que no son consagrados a Dios. Por eso uno muchas veces inicia emprendimientos que fracasan. Pero cuando todo está puesto bajo la supervisión, bajo la mano providente del Señor, tenga por seguro que el Señor va a sacar adelante su familia y su trabajo. Pero si todo depende de mi habilidad, si todo depende de mi estudio y de mis maestrías, si pienso que el trabajo lo voy a llevar al éxito simplemente porque tengo los títulos y tengo el conocimiento para ello, puede que esto no termine tan bien. Por eso yo los invito para que ustedes piensen, cuando ustedes quieren consagrar a Dios algo, ¿qué quieren consagrar? Acuérdense de la pasilla del café. No se pongan a consagrar a Dios lo que sobra de su vida. Aprendan a consagrar a Dios lo mejor de su vida, porque si ustedes quieren de Dios lo mejor, deben darle lo mejor. Por eso el apóstol San Pablo nos lo recuerda de esta forma: el que siembra generosamente, recibe generosamente; el que siembra con tacañería, recibe con tacañería. Uno tiene que aprender a ser con Dios generoso desde su existencia. Siempre lo mejor de nosotros. Lo mejor de mi tiempo, no el tiempo que me sobra. Si tengo tiempo, voy, decimos nosotros. Si tengo tiempo, es una expresión del tiempo que me sobra. Dios merece en ese aspecto de consagrar todo lo que uno es y todo lo que uno tiene. Por eso aquellas parejas de esposos que por alguna circunstancia no pudieron tener un bebé, siempre tienen que pensar: ¿y nosotros? ¿Qué podemos presentar a Dios? ¿Qué podemos consagrar a Dios? Y van a darse cuenta de que siempre, siempre hay algo para consagrar. Recordando aquello que nos dice a nosotros el profeta Isaías: ojo, ¿qué pueden ustedes ofrecerme a mí que no sea mío? Todo esto es mío. Pero hay una sola cosa que uno sí le puede ofrecer a Dios, que no es de Dios si uno no quiere que sea de Dios: nuestra voluntad, mi corazón. Si yo no quiero que mi corazón sea de Dios, mi corazón no será nunca de Dios. Mi vida sí es de Él, pero mi corazón no. La vida nuestra siempre es de Dios. Y por eso nosotros nacemos sin nuestro consentimiento y morimos sin nuestro deseo, porque la vida es de Dios. Pero una cosa es que la vida sea de Dios y otra cosa es que el corazón sea de Dios. Porque uno realmente puede decirle: tú con mi vida puedes hacer lo que quieras, si me la quieres quitar, quítemela, pero mi corazón no es tuyo. Por eso es que el mayor acto de oblación y de entrega y de presentación a Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón capaz de obedecerle permanentemente. Eso es un sacrificio agradable a sus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los